Bueno, creo que la Comisión Financiera tiene grandes oportunidades de poder avanzar en garantizar los derechos de los y las consumidoras de productos financieros. Sin embargo, vemos también de que se desaprovecha el tiempo en las comisiones. Por ejemplo, el día de ahora prácticamente se habla en el aire, no hay expedientes, y es una metodología que ha adoptado Nuevas Ideas desde que ingresa a esta Asamblea Legislativa, y que desde mi punto de vista pues es difícil en el sentido de que obviamente tienen que esperar ellos que les elaboren las propuestas, que se las manden desde CAPRES para poder poner algo en la mesa y discutirlo. Específicamente en lo que ahora se, digamos, habló un poco, definitivamente siempre hay que analizar y estudiar algo que pueda venir a mejorar o representar un alivio en el bolsillo de la población. Si esto significa que se disminuyan tasas de interés por algún servicio financiero que se tiene, algún producto financiero que se tiene, que no se paguen comisiones que no tienen, digamos, un sustento, pues hay que explorarlo, hay que revisar la normativa que está vigente. Hay muchas cosas que se han puesto en la agenda de esta comisión que incluso ya tienen regulación, que se les hace, digamos, bastante alboroto o bulla publicitaria, pero en la traducción real del beneficio de la gente no hay nada. Y al contrario, a veces se han presentado cosas que pueden ir en avanzada en materia de derechos o de regular o eliminar los abusos, pero a las horas de las horas en las aprobaciones se retrocede, ¿verdad? Y creo que no hay coherencia y por lo tanto, obviamente, como lo he dicho, siempre en la mesa vamos a estar al pendiente de lo que pueda surgir, pero yo también he recordado muchas ocasiones, incluso desde el Pleno Legislativo, que hay expedientes en la comisión propuestos desde, obviamente en este caso yo hablo por los míos, ¿verdad? Desde el año pasado se presentó una iniciativa integral en el marco de una ley de reestructuración de deudas que se puede conocer como una ley de insolvencia, que también es otra de las cosas que la gente reclama, en el sentido de que se le den oportunidades de tener arreglos con los acreedores cuando por causas justificadas no pueden seguir pagando sus deudas. Y esto vendría a abonar a lo que ya, digamos, en otros momentos se ha aprobado y que incluso nosotros hemos acompañado, como en el caso del historial crediticio, recientemente incluso en el tema de la ley de inclusión financiera, aunque al final, digamos, eran cosas que ya venían funcionando, solo algunos cambios, pero que a la larga esperamos que puedan tener un beneficio real. Entonces, es bastante complejo por eso, ¿verdad? Porque es prácticamente hablar en el aire sobre algo, ni siquiera teniendo ya, digamos, una claridad de qué marco normativo es el que en todo caso se debe regular o dónde lo están pensando regular, ¿verdad? Creo que es, y lo digo y lo señalo y lo he dicho ahí también, difícil porque es hablar en el aire, sin un expediente. Ahorita que no tenían expediente, diputada, se está retrasando también el tema de los parqueos, de lo que usted le recordaba de la IFCA, que la Comisión de Economía, según lo que ella dijo, no lo ha trasladado. Sí, esto queda para que en la Comisión de Economía próxima lo tendré en cuenta para recordarlo, porque uno de los planteamientos que se hizo al momento de dictaminar de forma parcial las reformas a la Ley de Protección al Consumidor, sacando estos elementos que son sensibles porque son demandas de la población. La gente siempre ha tenido denuncias y quejas alrededor de este tipo de productos, ¿verdad? O del servicio que se presta en los parqueos, incluso de establecimientos, de centros comerciales. Era una oportunidad para hacerlo, y les digo, hay momentos en los que parece que o les dicen algo, les jalan el aire, como decimos en buen salvadoreño, y se echan para atrás. Entonces, ojalá que lo que se planteó ahí como un compromiso de que era una materia más, digamos, orientada a la Comisión Financiera, se iba a trasladar para allá, lo hagan, porque hasta la fecha no se ha hecho y eso no requiere mayor cosa, solo la comisión respectiva remite nuevamente el expediente a Junta Directiva y la Junta Directiva lo envía a la comisión que cree. Lo acabamos de vivir en una de los temas. En el caso del Mozote, al inicio la Junta Directiva sobre esa ley especial la envió a Legislación y Puntos Constitucionales. Luego se determinó que era una iniciativa que debería de ser abordada desde Justicia y Derechos Humanos y fue remitida inmediatamente. Entonces, no hay por qué estar dilatando también la posibilidad para que nuestra población tenga mayores garantías y se tutele de mejor forma desde las instituciones correspondientes sus derechos en materia
de consumo de productos financieros. Diputada, en el tema de la inclusión financiera, ayer el Banco Mundial presentó un informe actualizado hasta 2021 con el tema precisamente a nivel mundial, y en el caso de El Salvador lo que mostraba era que había un 36% de la población que ya tenía una cuenta bancaria hasta 2021. Tomando en cuenta que la justificación de las diferentes reformas que ha hecho la Comisión es que un estudio del BCR de 2016 decía que era el 23. ¿Qué valoración hace entonces de que en realidad el verdadero dato es del 36%? Mire, justo ese cuestionamiento en algún momento yo pensaba hacerlo al Banco Central. Sin embargo, en el momento que se convocaron a la comisión, sí vino una parte técnica, ¿verdad? No vino el presidente, pero se sabe, pues el tema ha pasado y ha transcurrido tiempo del 2016 hasta la fecha, por lo tanto una actualización de esa información desde las cifras oficiales deberíamos tener, teniendo también claro que solo en el marco de la pandemia se aceleró también, y eso lo mostraron ellos con cifras, la creación o la apertura de cuentas de ahorro, en este caso de los requisitos simplificados, y que por medios electrónicos obviamente, pero ha variado, y ahora digamos un organismo internacional viene a actualizar. No quiere decir de que no continuemos teniendo una gran brecha, pero el tema de la inclusión financiera, lastimosamente, hay que decirlo, este gobierno y sus diputados acá en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, una de las medidas que toman o consideran que puede ayudar o abonar a la inclusión financiera es la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal. Y hasta esta fecha la gente sigue reiterando su rechazo, la no utilización del Bitcoin, porque no responde realmente a la necesidad real de la gente. Si lo que la gente necesita es un ingreso, es empleo, es tener condiciones que en algún momento, ya acompañadas con educación financiera y otras medidas, le permitan tener un ahorro, le permitan poder poner dinero a plazos, poder tener una inversión, o sea, pero hay algo previo que hacer que este gobierno, digamos, se lo pasa por alto y no le está prestando atención. Al contrario, también es preocupante que ayer el BCR de datos del empleo, por ejemplo, de febrero, estamos al mes de junio y hay un cuestionamiento que no se están actualizando las cifras tampoco desde el Seguro Social, y que como en otros espacios cada vez más es difícil tener acceso a la información pública porque se maneja a conveniencia tratando de ocultar estos datos que son fundamentales para medir el funcionamiento o no de una política pública cuando existe. Aquí es porque no existe, pero digamos que al menos un punto de referencia debemos tener con la información y no estamos teniendo. Entonces, sin duda, hay avances en materia de gente bancarizada, pero tenemos todavía grandes retos y desafíos. El tema es que no se ve de manera integral y se va prácticamente por parches, ¿verdad? O por pequeñas cositas que a la larga no están significando realmente un beneficio que se traduzca en más gente teniendo acceso a productos financieros, no solo desde la banca, sino que de las cooperativas y de otras instituciones financieras que prestan estos servicios. Ayer, diputada, compró 80 Bitcoin en El Salvador y hoy que ha estado bajando y no se ve, no hay garantía de que el precio vuelva a estar subiendo. ¿Qué opinan sobre esta compra? Mire, para empezar, seguiremos condenando esa decisión absurda, parece más un capricho del presidente y así se maneja. La única información que tenemos y a la que hay que, digamos, creerle es a la que él publica a través de su cuenta de Twitter. ¿Qué seriedad puede tener eso? También teniendo en cuenta cómo él maneja ese tipo de canales de información de cara a la gente. Creo que es un irrespeto para la población de quién son los recursos que se están utilizando para el manejo de esta medida que beneficia a unos pocos y sigue poniendo en riesgo los fondos públicos de toda la población. Representa pérdidas en el sentido de que en lugar de estar invirtiendo o gastando el dinero en esto, podrían estarlo destinando a otros fines, a otros rubros que deberían ser una prioridad, teniendo en cuenta la realidad económica de nuestro país, la realidad de las finanzas públicas. Es realmente alarmante porque a la par vemos también una lógica que no para de endeudamiento. Y también preocupa en el sentido de que vemos cómo
pues se vuelve una bola de nieve que va creciendo con el tiempo, y hay un momento en que eso no va a tener marcha atrás. Y no es posible que este gobierno siga despilfarrando los recursos de la gente, haciendo piñata con los fondos públicos para seguir, y como lo digo, tenemos que al final aceptar, digamos, que esa información es veraz, es cierta, pero no hay nada que compruebe hasta el momento cómo se ha manejado este tema y cuántos recursos ya de todos y de todas están metidos en ese juego de azar, que no están representando un verdadero beneficio de cara a la población, no están aliviándole a la gente el alto costo de la vida, los precios siguen incrementando y otras cosas más, el desempleo, el tema de la agricultura en riesgo, la producción nacional está en riesgo para los próximos meses, el próximo año, y a la par de eso vemos cómo continúa el presidente gastando, ¿verdad? Y despilfarrando los recursos que no le pertenecen, porque al final son de todos y de todas. Diputada, ¿qué piensa sobre la iniciativa de ley que quieren hacer algunos diputados de Gana sobre la pena de muerte? Bueno, en eso nosotros como partido, no desde ahora, siempre hemos sostenido una posición en el sentido de que el sistema judicial y ahora, digamos, todavía con más riesgos, porque hay un claro retroceso en la independencia de este órgano de Estado, del órgano judicial, que es al que al final, digamos, tendría que implementar o aplicar este tipo de medidas. Digamos, no está actuando acorde a la ley, al debido proceso, y por lo tanto los riesgos de que al haber una medida como esta, y lo estamos viendo con el régimen de excepción, paguen justos por pecadores, es algo que hay que prestarle atención. Yo entiendo que eso ha sido un tema de campaña de algunos diputados, colegas de otros partidos, principalmente de Gana, pero a la fecha, como lo hemos dicho en otros momentos, no hay, digamos, condiciones reales de que den garantías que esto va a ser una medida que al final también vaya a contribuir a disminuir los índices de criminalidad en nuestro país o a dar garantías de una verdadera seguridad ciudadana a la gente. No se puede ver solamente desde ese enfoque. Además me parece incoherente porque ante esto se pronuncian a favor, pero ante otros temas que también, digamos, deberían ser discutidos desde el enfoque de derechos, se oponen, hacen alusiones, digamos, desde esquemas moralistas, y a veces uno dice, y es realmente doble moral, que por un lado dicen que sea la pena de muerte y por otro lado cuestionan otro tipo de temas que también son colocados o deberían ser colocados en la gente y ellos se niegan. Entonces es un tema complicado porque además representa también de una u otra forma un tabú de cara a la población, y obviamente creo que debe discutirse y debatirse desde la base de argumentos, fundamentos, pero desde nuestro punto de vista ha sido siempre la fragilidad del sistema judicial, que también ha demostrado que en otras regiones, en otros países donde existe, ha habido casos, digamos, donde se ha juzgado personas que después se ha comprobado que no tenían nada que ver. Diputada, y en otro tema para cerrar, ayer por la noche el ministro de Seguridad mencionó en una entrevista que todo lo relacionado a la ley de recompensas era información reservada, que no se va a dar a conocer absolutamente nada de lo que tenga que ver con la ley. Sin embargo, el artículo 3 de la misma ley que fue aprobada acá y que él firmó, dice que cosas como los montos de las recompensas o inclusive un supuesto listado que el ministerio debería compartir tendrían que ser públicos. Entonces, ¿cómo queda el tema respecto a la ley de recompensas si todo va a ser reservado? Mire, no extraña que desde este gobierno, a través de sus funcionarios, haya una negativa recurrente a darle a la población el derecho a conocer la información pública. Cuando se trata de fondos públicos, son fondos públicos, son auditables, y parte de la Contraloría la ejerce la población a través de diferentes expresiones. Por lo tanto, quienes han llegado a solicitar conocer de estos datos lo hacen desde su derecho como población a poder tener información de cómo se está ejecutando. No es posible que se hayan asignado millones
para ese fin, son 30 millones, a la fecha, ¿cuánto se ha ejecutado? Yo no creo que las solicitudes vayan orientadas a que se revele la identidad de las personas que denuncian y que obviamente están siendo beneficiadas con esta ley. Habría que ver, es que hay que dar un seguimiento. Miren, este gobierno tiene señalamientos fuertes, indicios de corrupción, del mal manejo de los fondos públicos, y cuando se maneja de esta forma, lo único que hace es elevar las alarmas de que las cosas no se están manejando correctamente y que estos recursos que se han puesto supuestamente a disposición de esa medida puedan estar siendo incluso utilizados para otras cosas. Por eso se requiere tener acceso a la información pública, y en este tema no es la excepción. Y además, la forma en la que se refieren funcionarios realmente deja mucho que desear. Qué nivel más bajo de parte de un funcionario al oír cómo hizo, digamos, o cómo declaró a través de ese medio por este tema específico, es un irrespeto para la población, porque al final se trata de un derecho que ellos desde el primer momento están vulnerando, están violando y que no están dando a conocer, principalmente cuando se trata de el manejo de los fondos públicos. Gracias. Gracias.